She-Hulk es una serie ligera y con potencial a la que le falta un poquito de cuerpo. ¡Joder, tío! ¿Pero tú de qué vas? ¿Tienes el control? ¿No sientes una ira descomunal? ¡No! ¡Siento una ira normal! Cuando te duermes, vuelves a transformarte en Jen. ¿Lo de la bocina era necesario? Para echarme una risa, sí. Hola, carteleros Marvelitas, ya tenemos una nueva entrega para nuestro universo favorito. She-Hulk llega a Disney Plus el 18 de agosto y lo hace de la mano de Tatiana Maslany, que es un fichajazo. Esta actriz es como, a ver cómo os lo explico, como Chris Evans y Capitán América. Es decir, no imaginaría a otra intérprete encarnando a Jennifer Walters, a.k.a. She-Hulk, porque de verdad, o sea, la forma en la que Maslany se hace con este personaje me parece fascinante y uno de esos ejemplos de intérpretes que vienen como con algo dentro que casa con el personaje, que es lo que le pasa un poquito a Evans, y un ejemplo absolutamente transversal, pero por favor, Penélope Cruz como Raimunda en Volver, pues es exactamente esto. La verdad es que no tengo pegas para Maslany, la forma en la que enfoca el papel me parece que aporta muchísimo a la hora de que fluyan ciertos recursos de esta serie, como por ejemplo la rotura de la cuarta pared de la que se ha hablado tanto, con lo cual diría que si She-Hulk encuentra su sitio es gracias a Maslany. Lo digo un poco en veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque creo que esta serie no ha encontrado, o al menos en los 4 episodios que hemos visto, no da con el punto en el que se siente completamente cómoda. Hay una mezcla de elementos que es que son ni para ti ni para mí, luego ciertas apuestas narrativas no acaban de dejar fluir la historia, ¿no? Entorpecen más que aportan. Es que no acaba de... ¿Me entienden? Lo que es su sitio no lo encuentra. ¿Sabes tú la típica ficción televisiva que todo el mundo te dice es que en la segunda temporada es cuando arranca y está súper bien y encuentra el tono, ¿no? Y se siente cómoda? Pues esto es lo que yo te diría después de 4 episodios de She-Hulk. Como que me gustaría darle una oportunidad al desarrollo porque veo muy buenas ideas, tiene cosas que me encantan, aporta un punto novedoso dentro del universo cinematográfico Marvel, pero... voy a empezar por el pero que a mí más me irrita personalmente. He venido a confesar que tengo un problema muy serio con cómo se estructuran los capítulos en la era del streaming y She-Hulk me va a venir genial para explicar esto. She-Hulk nos la venden, y a ver, tampoco está mal traído, como una sitcom procedimental de abogados. Vale. Como sería en fila que lleva media vida viendo este tipo de series, os diré que sí, lo que es el pozo de un procedimental está ahí, pero en los 4 primeros episodios un procedimental al uso tampoco es. Además, da como rabia, porque la estructura pide procedimental y pide que se centre en caso por capítulo. Chicos, sé valiente, caso por capítulo, no pasa nada. Esto era un éxito hace unos años, no entiendo por qué el streaming ha considerado que todo tienen que ser churros troceados. A mí los churros troceados me dan rabia, por lo general no me gustan, y en el caso de She-Hulk es que directamente esto provoca que el primer episodio lo quieras tirar a la basura. ¿Qué hacer con el primer episodio de She-Hulk? Pues tirarlo a la basura. Esto lo digo porque en el primer episodio She-Hulk se pasa todo el capítulo aprendiendo un poco qué pasa con ese alter ego que de repente ha desarrollado y con el que tiene que convivir. De verdad que yo aprecio la necesidad de una introducción, pero también estoy un poco hasta aquí arriba, ¿me entiendes? Hasta el moño este que llevo, porque a ver... Es que llevamos ya muchos años viendo propuestas de Marvel. Estoy de cosas de Orígenes hasta ahí mismo, sobre todo si no me innovan y si son tan cobardes como ese primer episodio. O sea, de verdad a estas alturas me dices que lo único que me puedes hacer son 30 minutos de contarme cómo esta mujer pues investiga con su primo Bruce, ahora lo vamos a mencionar, qué le está sucediendo y ya está. O sea, esto es todo lo que hay en el episodio. No me lo puedes compaginar con el primer caso, por ejemplo, ¿no? Y hacer una mezcla entre Jennifer Walters descubre sus poderes y a la vez tiene que estar lidiando con este caso que ya tenía pendiente. Esto hubiera estado muy bien, pero no acaba de estructurarse así. Hay un germen de esta idea, pero no se desarrolla de esta forma. Es como que al personaje lo aíslan para hablarte del origen y, a ver, a mí es como, bueno, ¿me entiendes? Otra vez. Lo mismo. Hablando de Bruce, por supuesto, Hulk, el originario en el UCM, que es el personaje interpretado por Mark Ruffalo, tenía que estar, porque a ver quién le explica a Jen
qué pasa, cómo gestiona sus poderes y todas estas cosas. Lógicamente, en el primer episodio es el cameo que tenemos. Ya hablaremos porque hay cameos en prácticamente todos los episodios. Diría que a la proyección, probablemente en todos. Y es algo que aporta muchísimo. A ver, ¿cómo está Mark Ruffalo en She-Hulk? Ya se había leído por internet, me hace gracia. Había habido reacciones a los trailers de fans disgustados con el tono, ¿no? Un poco del Hulk de esta serie. Y es cierto que a mí, personalmente, no me ha acabado de encajar. Quiero hablar de este tema, del tono, porque la propia showrunner de la serie, la creadora, Jessica Gao, ha comentado que me encanta, qué divertido escoger personajes que eran serios en otros puntos, ¿no? del UCM, en otras películas, en otras series, y darles un toque cómico para que se integren en el humor de She-Hulk. Me encanta, qué guay. La verdad, amiga Jessica, a mí me encanta también, qué guay. Pero es cierto que hay con personajes que está más conseguido que con otros. Lo que me pasa con Hulk es que de repente estoy viendo She-Hulk y me acuerdo de los Vengadores y digo, madre mía, ¿qué tendrá que ver el Bruce de aquella película, me entiendes?, con lo que estoy viendo aquí? Es cierto que el personaje ha tenido un recorrido, pero es que madre del amor, ¿me entiendes?, de ser un científico súper seriote, súper más Jekyll y Hyde, ¿no?, de estoy luchando contra mi propia naturaleza porque me doy cuenta de que me descontrolo, ¿no?, y puedo provocar muchísimo dolor y no quiero. Había un punto, ¿no?, de oscuridad, lógicamente, porque es una cuestión complicada controlar ese alter ego para Bruce. LOL. Entonces, claro, verle de nuevo aquí tan tontaco me chirría. Digo LOL con el tema de qué complicado controlar los poderes porque, escúchame, Jen no tiene problema ninguno. Ella llega, es She-Hulk y domina los poderes que da gusto. A mí me encanta porque en verdad, quiero decir, me pega que la lucha no tenga que ser la misma. Es decir, son personas completamente distintas y cada uno enfocamos los traumas, los cambios, etcétera, etcétera, de manera completamente diferente. Ahora, que ya estoy escuchando las voces de los que van a decir que es una Marisú y va a resonar este grito en todo el UCM también. Pero esto no me parece que esté mal justificado. De hecho, me parece que es el cambio que mejor se agarra al feminismo de la serie, que es un cuadro. A ver, vamos a puntualizar. No es tan cuadro como el de Capitana Marvel, que era terrible, es poco. O sea, lo que hicieron con aquella película es que yo no lo supero. A mí Carol me encanta como heroína, creo que tiene muchísimo potencial. Brie Larson lo hacía maravillosamente dentro de las herramientas que le dieron, pero es cierto que el tema del feminismo no, es que estaba muy mal enfocado. ¿Qué pasa con She-Hulk? Se asemeja. No os quiero poner ejemplos concretos, pero es que lo vais a ver. Se incluyen ciertas escenas que rompen completamente con la dinámica del propio episodio, únicamente porque es algo que se comenta dentro del tema del feminismo ahora en la actualidad. A ver, para que lo entendamos un poquito mejor, hay un coprotagonista absolutamente arquetípico del hombre blanco insufrible que no deja a Jennifer Walters avanzar en su carrera, por ejemplo. Tiene un punto paródico, es cierto, o sea, hay una exageración para que se interprete como una parodia, por supuesto. Pero esto combinado con la inclusión de ciertas escenas de varios asaltos a la protagonista, etcétera, etcétera, al final transmiten una gestión del tema básica, pobre, insuficiente a estas alturas. Total, que por feminismo no sea. Si queréis una serie que esté bien trazada a este respecto, pues en los últimos años tenemos The Bold Type, que me parece excelente. No tengo otro adjetivo. Me parece excelente cómo se plantea lo que es la vida de la mujer hoy en día en esa serie y cómo lidia con el entorno laboral, con sus problemas personales, desde un punto de vista feminista un poquito más trabajado. Lo más curioso del asunto es que She-Hulk quiere referenciar, vamos a ver, lo hace de manera muy directa en la propia serie, en la que se ve, ahora lo mencionaré, una de sus referencias directamente en una televisión que está reproduciendo pues, dicha referencia en un bar, y durante las entrevistas la propia protagonista, Maslany, no deja de repetir que una rubia muy legal es como su faro a seguir en el horizonte. A ver cómo os lo digo. She-Hulk está aquí, ¿vale? Y Elle Woods ni la veo.
allí está ella. No tiene nada que ver. Lo que hizo Una rubia muy legal hace ya más de 2 décadas está muy, muy por encima de lo que intenta hacer She-Hulk, lo cual me parece un poquito triste, ¿no? Quiero decir, deberíamos haber cogido un poquito más el tono después de todo este tiempo, pero juegan con los mismos elementos porque es cierto que hay similitudes. No solo las 2 protagonistas son abogadas, bueno, una de ellas está camino de, y tienen que luchar con los prejuicios que supone una ser rubia, la otra ser verde. Tienen muchas cosas en común, pero lo que no tienen en común, lamentablemente, es la maestría a la hora de dar con un tono ligero, pero que lance mensajes tremendamente potentes de una manera muy sencilla. O sea, 20 años después, el feminismo de Una rubia muy legal aguanta. No sé cómo decíroslo, o sea, tú revisionas Una rubia muy legal y la cosa aguanta. O sea, eso está tan bien planteado que sigue resonando 2 décadas después. Se puede decir 1000 cosas de esta película. Es ligera, pues como She-Hulk. Quiero decir, las propuestas cinematográficas cada una juega en un jardín, ¿no? Tiene su propio terreno y hay que valorarlas como tal. Una rubia muy legal, pues pulió al mínimo lo que quería contar. Entonces sigue siendo compacta tantísimos años después. ¿Es este el caso de She-Hulk? No. El caso de She-Hulk se acerca a Ally McBeal, que es la referencia que os mencionaba, que veréis cómo se reproduce en una de las televisiones del bar al que va habitualmente Jennifer Walters. Tampoco, quiero decir, y ya, es que ni voy a mencionar a Ally McBeal porque... Bueno, o sea, ahí sí que no encuentro puntos en común. Otra referencia que no se nos ha escapado a nadie ya desde los trailers y de la que se ha hablado mucho, también está muy lejos de esta serie. Fleabag. Lo que hiciera Phoebe Waller-Bridge en aquella ficción televisiva es de otro planeta. Para mí es una serie imprescindible de los últimos años. Creo que no tiene absolutamente nada mal hecho, me parece la perfección y utiliza todos los recursos como nadie lo ha hecho nunca. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, como utiliza esos estilos, ¿no? Esos recursos estilísticos de una manera tan original, ahora, cuando vemos una rotura de la 4ª pared, ¿a quién mencionamos? A Fleabag. Y más si la serie en cuestión, como es She-Hulk, comparte un tono a la hora de romper esa 4ª pared con Fleabag. La propuesta de Phoebe Waller-Bridge, a ver... rompía la 4ª pared de una forma tan característica porque llegó a jugar con la inclusión de otros personajes en esa rotura, que era fantástico esto. Una de mis escenas favoritas ever de la televisión es esa, en la que el personaje protagonista es descubierta rompiendo la 4ª pared. Pero no solo se caracteriza el uso de ese recurso estilístico por la inclusión de esta novedad, sino que utilizaba un sarcasmo que tiene en común con She-Hulk. Es decir, cuando Tatiana Maslany en la piel de She-Hulk rompe la 4ª pared, lo hace, ¿no?, queriendo ser muy meta, que es verdad que esto no lo hacía Fleabag, y también compartiendo ese sarcasmo. La parte meta me encanta, ¿ves? Vamos a decir cosas positivas y cosas buenas. Me gusta mucho cómo juega con el soy consciente de lo que ocurre en la realidad, es decir, por ejemplo, hay un caso muy concreto en la serie. Se dirigen directamente al pues todo ese backlash, ¿no?, que ha habido con esta serie. Se dirigen a el fandom masculino más disgustado, reflejando directamente lo que es el odio en redes hacia la protagonista. Esto es súper meta, pero es que directamente ella muchas veces se dirige al espectador y dice: ahora te lo estás pasando bien, ¿verdad? Sabía que esto te iba a gustar. Este tipo de cosas. Hace risas de su propia apuesta. Esto también está muy bien. Más cosas buenas. Por ejemplo, ella entra, ¿no?, a la broma de soy consciente de que os va a encantar que salga fulanito y os va a llamar la atención más que yo, que a mí me conocéis de hace 2 días. Si sale fulanito vais a estar por las nubes. Y es que toda la serie al final se ha sujetado a los cameos. La clave de She-Hulk es: os voy a colar una serie que es una sitcom de abogados, diciéndoos que pertenece al UCM, justificándolo con conexiones, no tantas, con cameos. Vais a venir aquí a ver los cameos. Vamos a hablar de ellos porque la promo se ha encargado de destriparlos, entonces pues no he sido yo, ¿me entiendes? Ya sabemos que va a salir Daredevil, por ejemplo, pero hay otros muchísimos casos. Es cierto que en según qué ocasiones aporta mucho y funciona muy bien.
y en otras pues no tanto, como mencionábamos en el caso de Hulk. Pero en general la idea de los cameos me encanta y cómo se utiliza también, porque uno de ellos se utiliza para lanzar una simultaneidad entre She-Hulk y Shang-Chi que me resulta bastante atractiva al final al big picture, ¿no? Al final a ese momento en el que veamos la estructura o el timeline de esta fase un poquito más clara, porque ahora mismo, bueno, es un jardín. Esto es de lo que más me gusta, junto con la apuesta de esta serie por crear conflicto entre los superhumanos y los humanos. A mí, lo que es el día a día, la rutina de un universo en el que existen estos personajes, me resulta muy atractiva. Siempre que hay un momento rutinario, ¿no? o más humano, o del día a día de una persona normal, en una peli de estas, yo digo, ¡ay! Me encanta. Ejemplo, la escena postcréditos de Vengadores cuando todos están comiendo un kebab o whatever lo que fuera aquello, machacaos, que parecía que venían de After, pero no, venían de luchar contra los aliens. Pues me encanta. Esto She-Hulk lo lleva a otro nivel y se le ocurre, esto me parece una idea muy buena, la verdad, se le ocurre que, pues lógicamente va a haber conflictos legales entre los humanos y los superhumanos, porque es terreno inexplorado y fricciones, claro. Entonces es cierto que anclar el procedimental en este tipo de juicios o de malentendidos, ¿no? de fricciones, es fantástico y a la larga, ¿no? Cuando ya llevemos unos episodios de rodaje, creo que va a suponer ese ancla que ahora no encuentro en la serie, ¿no? Que me da la sensación de que sigue un poquito inestable. Total, que al final hay elementos que me gustan. He mencionado muchos puntos que creo que tienen potencial. Pero, margen. O sea, no puede ser que ahora mismo me encanten y me entusiasmen las escenas postcréditos más que la propia serie. Hay escenas postcréditos detrás de cada capítulo. Concretamente, la escena postcréditos detrás del capítulo 4 he llorado de la risa. O sea, quiero decir... Ese tono está bien cogido, pero claro, solo en una cosa muy concreta, accesoria. Esto hay que trasladarlo al final al conjunto para que tenga un empaque. Todo muy buenas ideas, pero no fluye el asunto. Para mí tiene los suficientes elementos como para darle una oportunidad. Sinceramente. Vistos 4 episodios, digo, a lo mejor, dándole un margen, encuentra su lugar, ¿no? Dentro del UCM. También, si recuerdo lo perfectas, maravillosas e insuperables que me han parecido otras series del UCM, hombre, digamos que pierde bastante a la comparativa. No esperéis un Bruja Escarlata y Visión, ni un Loki, por ejemplo, que para mí es la mejor y que creo que trata los temas más áridos, ¿no? O más difíciles de plantear de una forma mucho más sutil y mucho más fluida. En definitiva, She-Hulk viene a aportar una cosa ligerísima para que te veas en el bus mientras vas a trabajar o en un momento en el que tengas que estar en encefalograma plano. Y es lo que pretende, también tiene que haber este tipo de productos, pero como consumidor absolutamente habitual de este tipo de series, hay series de entretenimiento mucho mejor trazadas. Fin. El tema es cómo valores el género. Claro, si te gusta, si sigues este género de manera habitual, te vas a poner She-Hulk y no te va a parecer de lo mejor de su cajón, ni mucho menos. Pero bueno, también tiene que haber un poquito de esto dentro del universo cinematográfico Marvel y si le damos una oportunidad, quizá se agarre y se asiente.